No voy a hablar con ironía, de ninguna manera. Voy a hacerlo de manera sencilla y práctica. Voy a responder a una pregunta que muchas personas desearían conocer cuál es la respuesta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los adventistas del séptimo día no comemos la carne de cerdo? ¿Por qué razón? Sabemos que la carne de cerdo es una carne que es muy apetecida por muchas personas. Es una carne con la cual se preparan una infinidad de platos que son parte de la gastronomía en muchos países. Pero la pregunta es: ¿por qué los adventistas del séptimo día no consumimos carne de cerdo? En este momento tú vas a conocer no solo la razón, sino también la respuesta a esta pregunta. Cuando alguien dice que no debemos comer carne de cerdo, inmediatamente se abre una intensa discusión, un debate a veces acalorado, unos a favor y otros en contra, usando inclusive la Biblia. Con relación a este tema, quiero decirte, querido amigo y querida amiga, no es difícil entender cuál es la voluntad de Dios cuando en Levíticos 11 Dios mismo prohíbe el consumo de la carne de animales considerados inmundos. Para entender esto es importante trasladarnos al huerto del Edén, en medio de la pureza de la creación. Ahí jamás fue considerada la carne de los animales un alimento para el consumo humano. Por lo tanto, nunca fue considerado en el plan original de Dios que el hombre se alimentara con la carne. Pero una vez que entró el pecado, entró también la muerte, y con ella el sacrificio de los animales y la ingesta de sus carnes. Dios le permite al ser humano, le permite comer carne, pero le dice que debe consumir la carne de ciertos animales considerados puros, es decir, animales que por su naturaleza no tengan gusanos, parásitos o algún virus que perjudiquen la salud del ser humano. Por ejemplo, el cerdo es un animal asqueroso, un animal que por su naturaleza vive en medio de la porquería. Su hábitat natural es el fango, el lodo putrefacto. Se alimenta de las inmundicias, come estiércol y toda clase de cosas que se encuentran en estado de descomposición. En la actualidad se puede evidenciar de manera espantosa cómo se mueven millones de parásitos en la grasa del cerdo cuando le ponemos una porción de la manteca de chancho en el ojo potente de un microscopio. Cuando Dios te dice a ti y me dice a mí, o le dice al hombre, no coman ese tipo de carne, es porque Dios conoce cuál es la constitución dañina de la carne de cerdo, porque Él es el que lo creó y también nos prohíbe comer esa carne como la de otros animales, porque nos ama y no quiere que nosotros suframos de alguna terrible enfermedad. En los actuales momentos, queridos amigos y queridas amigas, la mayoría de las enfermedades son causa de la mala o la incorrecta alimentación. Son enfermedades que traen al ser humano infelicidad y sufrimiento. Y Dios no quiere eso para el ser humano. Una frase muy cierta dice que en cuerpo sano, mente sana. Si tenemos una buena salud física, tendremos igualmente una buena salud mental y estaremos en mejor disposición para entender las cosas espirituales, en mejor disposición para comprender las instrucciones divinas, en mejor disposición para relacionarnos de mejor manera con nuestro Creador. Pero también
Debemos entender que es un principio divino no malograr nuestro cuerpo, no dañar nuestro cuerpo, no dañar nuestra salud, porque el cuerpo es considerado por Dios como el templo del Espíritu Santo. En Corintios capítulo 3, versículo 17, dice claramente una advertencia: si alguno destruye el cuerpo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El principio de obediencia que debemos respetar cuando Dios nos aconseja que las carnes no son un alimento para el ser humano, es un consejo para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, para nuestra salud, pero sobre todo para estar preparados tanto física como espiritualmente para poder entrar al reino de los cielos. Si tú, amigo y amiga, entendiste este mensaje, entenderás también cuál es el sagrado propósito que tiene Dios para tu vida personal.